Así que oremos, mis hermanos. Bondadoso Redentor, muchas gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por este día maravilloso, día de gran bendición, Señor. Y no porque precisamente todo esté yendo bien, haya plena salud, plena economía, ningún tipo de problemas, sino porque tú estás con nosotros, Señor. Y eso hace que, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, Señor, nuestra vida esté bajo tu bendición, Señor. El salmista mismo pudo decir que aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no temía porque tú estabas con él, Señor. Lo mismo podemos afirmar nosotros, bendito Dios. Tú estás con nosotros, Señor, y hace que las cosas, hace que las circunstancias pues tengan sentido, hace que las circunstancias sean llevaderas, hace que las circunstancias, Señor, puedan ser atravesadas, porque tú estás acompañándonos, Señor, porque no es de nosotros la guerra, porque no es de nosotros el control de las cosas, es tuyo, bendito Dios, y eso es lo que trae reposo para nuestra alma. Es lo que trae, Señor, tranquilidad para nuestro ser. El saber que el Dios que creó todas las cosas está ahí, Señor, dirigiendo nuestra vida, guardándolo todo. Cuando el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Puedo afirmar, puedo llegar a la conclusión bajo meditación que su socorro vendría de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y si aquel que hizo los cielos y la tierra lo pudo lograr, lo pudo hacer por ser soberano, por ser omnipotente, ¿cómo no va a estar pendiente de nuestras diminutas vidas? ¿Cómo no va a estar pendiente de nuestras vidas si fue capaz de crear todas las cosas que vemos e incluso las que no vemos? Por eso es la confianza nuestra, Señor, y por eso, Dios, podemos afirmar que son días de bendición, y ruego que cada día, Señor, esta fe, Señor, esta confianza pueda estar en la vida de mis hermanos, bendito Dios, y cada vez más y más fortaleciéndose en cada uno de nosotros, porque siempre van a haber adversidades que tienden a golpear nuestra vida, Señor, ante esta realidad, bendito Dios, de que tú estás ahí al mando, Señor. Sé que hay cosas que tienden a desesperarnos, hay cosas que tienden a ponernos a combatir fuertemente contra la ansiedad, la preocupación, el afán, Señor, pero que eso, Dios de la gloria, pues en tu gracia podamos ser ayudados para finalmente terminar postrados delante de ti, encomendándonos a ti, Señor, que es el que puede ayudarnos a llevar a cabo todas esas cosas, y que de esa manera, bendito Dios, pues podamos finalmente honrarte, Señor, y descansar en ti y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, muchas gracias por realmente poder recordar y poder, antes de iniciar nuestras labores, Señor, poder, Dios de la gloria, tener en cuenta, Señor, estas verdades y poder encontrar reposo en ti, bendito Dios, porque es lo que tanto necesitamos para un mundo que mantiene en caos, un mundo que vive creyendo que puede hacer su propia y sola voluntad, bendito Dios. Qué bueno que podamos estar aquí, Señor, contando contigo. Qué bueno que podamos, Señor, tenerte a ti como nuestro Dios soberano, pero también como nuestro Padre amoroso y misericordioso. Padre, gracias te damos, Señor. El honor, la gloria, la alabanza y la exaltación sea para ti siempre, bendito Dios. Queremos también colocarnos a cuenta, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestros errores delante de ti, por nuestras desobediencias, por todas las formas en cómo te ofendemos, Señor. No importa qué tan leve o insignificante parezca a mi percepción o a la de los demás, Señor. Si a la luz de tu palabra es pecado, Dios, aquí estamos para colocarnos a cuentas contigo. Si a la luz de tu palabra, Señor, es pecado y fue uno de esos pecados por los cuales Cristo murió, pues, Señor, es mi deber, es nuestro deber colocarnos a cuentas contigo, Señor, y pidiéndote, Dios de la gloria, que así como venimos, reconocemos nuestros pecados, Señor, haya en nosotros ese anhelo, ese deseo, Dios de la gloria, de buscar tu perdón,
perdón, Señor, pero también de buscar las fuerzas en ti, Señor amado, en tu espíritu, para que podamos combatirlo, Señor. No importa qué tan insignificante, qué tan leve, no importa si comparado a otros pecados no es nada, según nuestra perspectiva, Señor, si es pecado, debemos buscar arrepentimiento y buscar fortaleza en ti para combatirlo, bendito Dios. Y por eso aquí estamos, Señor, colocándonos a cuentas contigo. Además, Señor, para poder continuar en esta gratitud, Dios de la gloria, de guardar nuestras vidas, pero también a nuestras familias, Señor, y de preservar su vida en lo terrenal, de bendecirles en lo terrenal, y para pedirte, Dios, que aparte de ellos, Señor, o por encima de lo terrenal, bendícelos espiritualmente con tu gracia salvadora, Dios. Bendícelos, Señor, te lo rogamos. Concédenos, Dios de la gloria, ver a nuestros familiares caminando en tu senda, Señor. Y si eso ha venido pasando a algunos hermanos, si algunos hermanos pueden tener la dicha, Señor, de últimamente, o de este año, incluso de este mes, ver la conversión de sus familiares, Señor, nos gozamos con ellos grandemente, Dios. Nos gozamos en gran manera, porque no solamente estamos hablando de un familiar, de un hermano llegando a tus pies, sino de uno perdido, Señor, que ha sido encontrado y llevado a tus caminos, de uno de esos elegidos, Señor, predestinados para ser nuestros hermanos, llegando a tus sendas, bendito Dios, independientemente de que no sepamos quiénes son, o si el gozo, Señor, es de un pecador que se ha arrepentido, bendito Dios, y que ha experimentado esa misma gracia salvadora que nosotros experimentamos en ti, Señor. Gracias por ello. A todos mis hermanos, Señor, Padre, fortaléceles, bendíceles. Ruego, Dios de la gloria, que aquellos que están conectados, Señor, sean realmente hijos tuyos, hermanos en la fe, Señor, Padre, y que tú les dé la gracia y la fuerza para perseverar en tus sendas, en tus caminos, Señor, hasta que tú nos llames a cuentas o vengas por nosotros, por tu iglesia, Señor amado. Gracias te damos por este día, Señor, en tus manos encomendamos este día para que nos guíes en todo, pues algunos tal vez antes de terminar el devocional hayan tenido que desconectarse para ir tomar camino hacia sus hogares, hacia sus trabajos, Señor, y te pido, Dios de la gloria, pues que seamos, Señor, alentados, dirigidos y guiados en este caminar, Señor, en este día, pero que tu palabra, Señor, sea retumbando en nuestras mentes, oh Dios, para que el enemigo no gane ventaja alguna, Señor, y no demos ningún lugar a ninguna tentación o cedamos en nuestra mente, sino que ahí está tu palabra retumbando, Señor, nuestras conciencias, bendito Dios. Sabemos que al final del día es nuestro deber ir ante tu trono de gracia con oración penitente, Señor. Oh Dios, pero que en tu misma gracia nos esforcemos de tal manera, Señor, que podamos al depender de ti vencer muchos pecados, Señor, que vienen a nuestra mente a tentarnos, a causar pensamientos, pero que sea tu palabra ayudándonos, Señor, a contrarrestar y rechazar todo tipo de pensamiento pecaminoso, Señor. Ayúdanos cada día a ser esforzados, Dios. Está a punto de culminar este año, de culminar este tiempo de devocionales, por lo menos dirigidos por este servidor. Y ruego, Dios, que mis hermanos hayan aprendido y sigan aprendiendo, Señor, a mantener esa vida devocional, bendito Dios, diaria para crecimiento de sus propias vidas, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, edificación de sí mismos y obviamente de nuestra familia y del cuerpo de Cristo a quien podamos beneficiar por medio de ello. Te damos gracias, Señor, por Cristo, nuestro Redentor, por concedernos estar ante ti, oh Dios, Padre nuestro. Amén y amén. El alivio de la providencia de Dios. Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Ruth 3, 1-3. Dios es soberano y, por tanto, podemos tomar decisiones audaces. Como lo haría cualquier familiar, Noemí quería
que su viuda nuera Ruth fuera cuidada. Así que instó a Ruth a ir a Booz y pedirle que asumiera el papel de proveedor al casarse con ella. Por supuesto, debemos tener cuidado de no leer muchas nociones contemporáneas en esta historia del Antiguo Testamento, pues esa época tenía sus propias costumbres. Pero también debemos recordar que esta era la vida real de personas reales en una aldea real del Medio Oriente que se encontraba con un Dios real y entregaba sus vidas sin reservas a Él. Como tal, hay verdades eternas que aprender. Principalmente, podemos aprender que, si bien la providencia de Dios gobierna sobre nuestras vidas, no limita nuestra libertad para tomar decisiones. La soberanía reinante de Dios no obstaculizó el razonamiento de Noemí ni la respuesta de Ruth. El Señor era soberano sobre esto, pero no a expensas de sus decisiones. La historia de Ruth también nos recuerda que aun cuando los errores alteran nuestras vidas, Dios los redime para nuestro bien supremo y su gloria. El esposo de Noemí no debía haber trasladado a su familia de la tierra prometida a Moab, los enemigos del pueblo de Dios, y sus hijos no deberían haberse casado con mujeres moabitas, ya que la ley de Dios prohibía casarse con gente de otras religiones. Pero estas decisiones equivocadas llevaron a Ruth y Noemí a Dios y a la línea de su Hijo Redentor como antepasado de Jesús. Mateo 1, 1 al 6. Tal redención no es una excusa para nuestra rebelión intencional, pero es una garantía constante de que no necesitamos desesperarnos por errores pasados. Del mismo modo, la soberanía de Dios al tejer su plan de redención, primero al traer a su Hijo al mundo y luego al llamar a su pueblo a la fe en Él, es una seguridad constante al enfrentar decisiones y considerar este o aquel curso de acción. Confiamos en Dios a través de la acción llena de fe. Noemí no solo se sentó en su casa esperando que Dios actuara, diciendo lo que Dios quiera será. No, ella tomó medidas alentando a Ruth a dar el siguiente paso en lo que parecía estar desarrollándose. Confiar en la providencia de Dios no significa que nos sentemos y esperemos a que el plan se desarrolle, cantando ¿qué será? Será, puesto que el futuro no es nuestro para ver. En cambio, deberíamos citar las palabras de Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Después de que Jesús oró esta oración, procedió a vivirla en perfecta obediencia, incluso hasta el punto de la muerte. El camino de la vida puede tener muchos giros y vueltas, pero la palabra de Dios promete que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Anímate con esta promesa. ¿Te enfrentas a una decisión? ¿Te estás preguntando qué camino tomar? Dios es soberano y Dios salva. Decidan lo que decidan, vivan con valentía y vivan libremente dentro del consuelo de la providencia de Dios. Hechos 16, 6 al 15. Ya, ahí tenemos el devocional. Como les dije ayer, retomamos lo que es el libro de Ruth, ¿no? Retomamos el estudio del libro de Ruth y, y los que lo han estudiado ya en sus iglesias, pues saben que este libro de Ruth conecta con dos temas muy apasionantes para mí, que son la providencia, la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? Debido a las formas en cómo se opera y todo lo que se ha organizado, todo el entramado, ¿no?, que podemos encontrar en el libro de Ruth, podemos ver bastante remarcado esto en particular, ¿no? El texto inicia, bueno, después de que ha culminado el texto del capítulo 2, donde dice la Biblia que Noemí
hasta que terminó Ruth, perdón, hasta que terminó la siega, estuvo trabajando ahí en los campos de Booz con las criadas. Recordemos que decíamos que ella podía hacerlo como extranjera, pero como aquello que habría de recoger lo que los criados dejarían en su mayoría intencionalmente, ¿no? ¿Por qué? Para las viudas y los pobres que fueran a recoger para el sustento de ellos en particular. En este caso, pues vos la ve y lo que hace es mandarla a trabajar junto con los criados, sin que fuera de sus criados, y aparte de eso, pues siendo extranjera, ¿no? Una moabita. Entonces está ahí, dice la Biblia, el capítulo termina diciendo que ella estuvo ahí hasta que terminó, y que luego pues viene este evento donde Noemí le anuncia o le dice esto en particular, ¿no? Dice después, le dijo su suegra, Noemí, hija mía, no he de buscar, y note, porque aquí hay variaciones, pero todas están apuntando a un lugar, hacia algo en particular. En el texto de la Biblia de las Américas dice, no he de buscar seguridad para ti, ¿sí? Ah, para que te vaya bien. El texto de la Reina Valera dice, no he de buscar hogar para ti. O sea, es lo que también plantea el texto, para que te vaya bien. Por ejemplo, mm, la Biblia de Jerusalén dice, haciendo referencia a no buscar, dice una posesión segura, uh, que te convenga, y la Septuaginta, o incluso en conexión con lo que plantea la Biblia hebrea, dice, no he de buscar o encontrar reposo para ti. Todo esto apuntando al hecho de que hacia donde se quiere llegar, o lo que Noemí ha entendido con esto que está pasando, es que es la oportunidad para Ruth encontrar hogar, y que encontrando un hogar ella no tendrá que estar esforzándose de la manera que lo está haciendo, sino que al encontrar un hogar va a tener un hogar seguro, ¿sí? Va a tener reposo para su vida, una posesión segura, ¿sí? Una provisión. Y esto es obviamente porque se entiende, ¿sí? Hoy en día, pues si lo miramos desde el punto de vista, entonces va a decir, ay, o sea, entonces que ella pues no va a trabajar, y entonces le va a tocar quedarse en la casa mantequeando, y sí, siempre buscando la problemática. Pero cuando alguien entendía el hogar, en la cultura judía, no es que la mujer no fuera a hacer nada en la casa. O sea, Proverbios 31 marca muy bien cuál es la labor de la mujer, ¿sí? Y no vemos una mujer quieta en Proverbios 31. No estamos viendo una mujer subyugada, quieta y ensimismada, sin hacer nada, solo mantequeando, como dicen algunas. No, vemos una mujer diligente, una mujer realmente virtuosa, como la llama el proverbista, ¿no? Mujer virtuosa, ocupada de sus hijos, encargada de su esposo. Así que no vemos a una mujer desocupada, sino trabajando. Realmente con el nombre que la dignifica al llamarla mujer virtuosa. Ahora, pero note cómo y esto tiene vertientes, ¿no? El hecho de cómo Noemí toma el que ella pueda encontrar un hogar, un reposo, una posesión segura, o como dice aquí, seguridad para ti, para que te vaya bien. Es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahora, en medio de todo esto, ¿qué se plantea? El hecho de, note la línea con la que entra Elizabeth en este devocional. Dios es soberano, y por lo tanto podemos tomar decisiones audaces. Y aquí hay frasecitas en el devocional, incluso desde la primera hasta la última que se menciona, que creo que clarificarla para que no se dé lugar a malas interpretaciones.
Es decir, cuando se plantea eso es que la voluntad de Dios no se verá impedida por ello. Es decir, Dios es soberano y podemos tomar decisiones audaces, ¿sí? Podemos tomar decisiones que implicarán cambios en nuestra vida. Y esto no significa, obviamente, que vamos a dañar la voluntad de Dios. Precisamente porque Dios es soberano, es que podemos tomar decisiones. Esto es una mentalidad, lamentablemente, de algunos sectores evangélicos no cabe, porque precisamente hay gente que dice que la voluntad de Dios era una, pero nosotros la podemos estorbar, puede ser una, pero nosotros terminamos estorbándola, o que tantas cosas que son la voluntad de Dios, que lo que Dios quiere, pero nosotros no se lo dejamos hacer, nosotros se lo impedimos, y ese es el error. ¿Sí? El error que existe en la perspectiva de muchas personas. Esto, la voluntad está por un lado, pero yo se lo impedí. No, por eso el escritor de entrada dice, Dios es soberano y por lo tanto podemos tomar decisiones audaces. Bueno, porque lo que Dios ha determinado como lo que en la mente de Dios está como su decreto a llevar a cabo, nada lo va a impedir. ¿Sí? Y aquí obviamente debemos distinguir entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Cuando digo preceptiva, es la voluntad entregada a través de preceptos. La voluntad entregada a través de preceptos, los cuales encontramos en la Biblia, sí puede ser quebrantada por causa del hombre. El hombre constantemente la quebranta. Nosotros mismos, hijos de Dios, quebrantamos en ocasiones de diferentes maneras la voluntad preceptiva, es decir, entregada por preceptos, escrita de Dios, o como llaman algunos, la voluntad escrita de Dios. Pero obviamente, y eso nos llama al arrepentimiento, pero cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, aquella que Él ha determinado que se lleve a cabo sí o sí, esa no se puede quebrantar, esa se va a llevar a cabo. No, nada va a impedir que se llegue a ese punto. Una voluntad decretiva de Dios. Jonás, ve a Nínive. O sea, eso había determinado. En ese punto no estaba escrita. Y si hubiese estado escrita, bueno, o alguien hubiese dicho, mire, Jonás, vengo de parte de Dios, escribí esto, aquí está, ya está escrito, podéis hacerlo. Pero el asunto es que eso estaba dentro del decreto de Dios. Y por eso, aunque Jonás, y ya menciono porque ya hablamos de Jonás en su momento, aunque Jonás dijo, no quiero, dijo, bueno, no es que no quiera, es que yo ya lo determiné, punto. En otras palabras, no es que siga en el libro, es que yo lo determiné. Y si tengo que levantar una tormenta, la levanto. Y si tengo que preparar un gran pez, lo levanto, lo preparo. Y si tengo que hacer que lo tiren al agua, porque recuerda que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, lo hago. ¿Sí? Y si tengo que mantenerlo 3 días dentro del vientre de un pez, lo tengo. Y si tengo que escupirlo con ese pez donde lo quiero tener, lo hago. Entonces, note todo ese tipo de cosas. Y así muchas cosas en la escritura, ¿no? Entonces, Dios es soberano y podemos tomar decisiones. Como lo haría, dice, cualquier familiar. Noemí quería que su nuera, que era viuda obviamente, pues fuera cuidada, es decir, ella tuviera un hogar, y ella se lo dejó claro desde antes de venirse otra vez a tierras judías, donde le dijo, hijas mías, creo que era Orfa, que llamaba la otra nuera, y a Ruth le dijo, yo no tengo hijos, no tengo más hijos, o sea, no están obligadas a seguirme. Así que yo les digo, vayan para su tierra, consigan marido y ya. Y Ruth dijo, y se pusieron a llorar, pero Orfa dijo, pues sí, no, me voy. Ruth dijo, no señora, yo me quedo con usted, yo quiero estar con usted. Y su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo, punto, ya. Pero Noemí es sabia. Y Noemí, cuando Ruth viene y le cuenta todo eso que está pasando, y de repeso que es vos, dice, ya, Noemí, ojo, Noemí no dijo, aquí está la plática. Noemí dijo, aquí está la voluntad de Dios. O sea, esto es Dios obrando. Y eso lo dejó en claro en lo que leímos ayer, ¿no? Sea Él bendito del Señor. O sea, Noemí entiende que aquí está detrás de todo esto, está Dios. Está el Dios en que ella cree. Y yo estoy seguro que empieza a decir, pero ¿cómo es posible que esta muchacha le da por salir a trabajar? Va a un campo,
precisamente es el de vos, nuestro familiar, y vos le dice esto, o sea, eso es Dios. Y por eso luego vienen las siguientes hazañas o ordenanzas de Noemí para Ruth. Es por eso lo siguiente viene lo siguiente que le va a decir. Entonces, por eso instó a Ruth a ir a Booz y pedirle que asumiera el papel de proveedor a casarse con ella. Y eso fue unas parafernalias, unas cosas que le dijo, y después lo leeremos, o si ya lo leyó, el hecho de que vaya y vístase de esta manera, como le dice, ¿no? Vístase de esta forma, él va a aventar la cebada, perfúmate, ponte el mejor vestido, que después le dice, ah, mira la recámara cuando ya esté comidito, que se ha acostado, si usted se acuesta a los pies de él y cuando él se asombre, pues le va a decir esto y lo otro, y todo cosas así por el estilo, ¿no? Ya, Noemí entendía que esto apuntaba hacia algo, que vos estaba haciendo esto con algún objetivo y que se podía aprovechar y que aparte de eso sería de bendición para ella. Obviamente, debemos tener cuidado, por eso lo que dice aquí, de no leer muchas nociones contemporáneas en esta historia del Antiguo Testamento, porque en esta época tenía sus propias costumbres, ¿no? O sea, como que, ay, pero se le está humillando, le está colocando los pies. Eran costumbres que tenían y que nosotros obviamente no tenemos en particular. Y sobre todo que estamos hablando de una persona que en cierta manera la han tratado como una criada, ¿verdad? Ante el Señor que de la hacienda, en este caso, que es vos. Entonces debemos tener mucho cuidado de que aquí hay asuntos, aquí hay costumbres, aquí hay culturas, pero también debemos recordar que sin duda alguna esto es la vida real, es decir la narrativa de Ruth no es una historieta que se inventaron, no es una fábula, sino que esta historia está aquí, entre líneas, entre libros, precisamente para traer una enseñanza al pueblo de Dios, de cómo Dios puede obrar, cómo Dios puede actuar en medio de lo que no se sabe. Y tengamos en cuenta que Ruth creo que la bisabuela, sí, creo que la bisabuela de David, del rey David. Así que esta historia no era historieta, porque si es una historieta, entonces David es una historieta, el rey David es una historieta. Esto es un asunto real, o sea, esto es la vida real. Estamos viendo hazañas divinas, el obrar de Dios, el operar de Dios en medio de vidas reales. Por eso es emocionante un libro como este. Así que estamos hablando de personas, obviamente, reales en una aldea real del Medio Oriente que se encontraban con un Dios real y entregaba sus vidas sin reservas a Él. Es decir, por esta razón es que hay verdades eternas a partir de aquí. Son verdades genuinas. Principalmente podemos aprender lo siguiente, que si bien la providencia de Dios gobierna sobre nuestras vidas, no limita nuestra libertad para tomar decisiones. Nuestra libertad para tomar decisiones. Ya, la providencia de Dios está ahí. Recuerda que cuando hablamos de providencia de Dios, entendemos como el cumplimiento del decreto de Dios. ¿Qué es la providencia? Aquello que Dios ha decretado, que no sabemos, que no conocemos, pero que empezamos a ver a través de la providencia de Dios. Es decir, toda la historia de la humanidad es la providencia del Señor, es el decreto de Dios llevándose a cabo. Estamos viendo lo que Dios determinó. En mi vida estoy viendo lo que Dios determinó, pastor, pero son consecuencias pecaminosas. En realidad, yo estoy en una situación, y eso es producto de mi pecado. Sí, yo sé, claro, pero eso estaba dentro del decreto de Dios. Ahora, no vea como decreto de Dios diciendo, le coloco pecado. No, aquí entran muchas cosas como cuando hablamos de el decreto permisivo de Dios, pero no como algunos sectores evangélicos lo ven. Como que eso no era la voluntad de Dios, pero como Dios es un caballero y no puede hacer nada, pues le tocó dejarlo actuar. No,
Cuando hablamos del decreto permisivo de Dios es algunos asuntos que Dios decreta que tal persona lleve a cabo, porque a través de lo que va a pasarle, con eso que está haciendo, Dios va a usarlo para llevar a un punto en particular. Y esto es lo que vemos en Ruth. Note entonces, por eso en el libro de Ruth, no en Ruth, sino en el libro de Ruth, conectado con los familiares. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que la providencia gobierna sobre nuestras vidas, pero esto no limita nuestra libertad para tomar decisiones. ¿Sí? La soberanía reinante de Dios no obstaculizó el razonamiento de Noemí, ni la respuesta, ni la respuesta de Ruth. Y esto obviamente aquí donde para algunos se chocan, yo creo que no hay que chocarlas o que se vuelve un enredijo en la cabeza. La Biblia lo presenta y simplemente hay que aceptarlo, que es el tema o la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios. Y alguien lo explica de esta manera. Son como los dos carriles del tren que nunca pueden juntarse y que sobre ese carril es donde va el tren. Y yo decía, en alguna ocasión decía, ok, o sea que los palos que lo unen, pues que no es sino la palabra del Señor. No se pueden unir, soberanía de Dios, voluntad humana, pero van ahí juntos y están presentes. Lo único que los relaciona, tal vez no sea mi concepto humano, mi conciencia, pero sí lo relaciona la palabra del Señor, porque es en donde nosotros los encontramos. Así que ahí tenemos cómo la soberanía de Dios, ¿sí?, reinante, no obstaculiza el razonamiento de Noemí ni la respuesta de Ruth. El Señor es soberano sobre esto, pero no a expensas de sus decisiones. Y no se trata amados hermanos, no es que Dios puede obrar, pero si no hace tal cosa, o Dios está esperando que haga tal cosa para él empezar a orar, porque donde no haga eso que yo estoy pensando, o yo vi que él iba a hacer, donde no lo haga, no, pues se me tira todo. O sea, no, Dios, la soberanía reinante de Dios no obstaculiza el razonamiento de nadie, pero también el Señor es soberano sobre todo, pero no a expensas de las decisiones. Reitero, ¿sí? La soberanía de Dios o la providencia no limita nuestra libertad para tomar decisiones, pero también el Señor es soberano, no a expensas de las decisiones. Es decir, la soberanía de Dios ha determinado cosas. Y entonces, si Dios ya ha determinado cosas, ¿dónde entra mi responsabilidad humana? ¿Dónde entra mi libertad para decidir? ¿Eres libre? ¿O en qué momento te has sentido coaccionado abruptamente para hacer algo en contra de tu voluntad? Bueno, eso de pronto si alguno ha sufrido un secuestro o lo han amenazado con un cuchillo y se lo han puesto acá o un revólver y le han hecho hacer cosas que no quiere hacer, es otro asunto. Pero cuando se trata de Dios, no. O sea, Dios coloca el querer como hacer por su buena voluntad. Dios quiere que ores, Dios quiere que estudie la palabra. Pero ¿quién esta mañana estaba acostado cuando ¡pum!, los ojos se le abrieron y ¡pum!, su cuerpo se le levantó, se sentó y ¡pam!, las piernas lo llevaron al baño y las manos empezaron a actuar por sí solas y abrir la llave y a echarse agua y otra vez a la toalla y a secarse y luego a sentarse y luego a prender la luz y luego... Yo creo que nadie aquí ha experimentado ese tipo de cosas o decir, no, mire que yo una vez estaba orando y me paré así, estaba durmiendo y me paré así abruptamente, algo me levantó y algo me acomodó así y entonces me puso los pies sobre el suelo y entonces yo bajé y entonces me volteó otra vez y me juntó las manos así y yo empecé a orar. Pero nadie puede hacer eso. Pero yo puedo decir, hermano, terminaste orando, ya te levantaste libremente, te sentaste libremente, fuiste al baño libremente, ¿sí?, te lavaste la cara libremente, te secaste la cara libremente, te cepillaste libremente, preparaste el tinto libremente, o lo que hayas preparado, o no, tomaste agüita libremente, te sentaste libremente otra vez ante la Biblia, oraste libremente. Pero detrás de todo eso está la soberanía y la providencia del Señor. Entonces mira cómo las cosas están ahí. Por eso dos líneas de carril que no, el día que se encuentren, pues eso va a haber una catombe con el tren. No se pueden encontrar, pero tampoco se pueden separar.
están ahí. Dios es soberano, no a expensas de decisión. Dios no está esperando. O sea, Dios sabe lo que vamos a decidir. Dios sabe lo que vamos a hacer. Hay cosas que dice, ya están. Yo lo voy a dejar que Él tome su propia decisión, sabiendo yo lo que va a decidir. Pero es que necesito que Él se choque. Es que necesito que Él aprenda con ese golpe. Dios hoy se puede detener. Dios, ¿por qué no me detuviste? Tú puedes detenerme, tú sabes lo que iba a pasar. ¿Por qué no me detuviste? Porque si te hubiera detenido, en tu mente hubieses querido. Entonces, ¿y por qué no me quitaste eso de la mente? Porque Dios nos dio libertad. Y ojo, no es lo mismo, esto no lo voy a hablar ahorita, pero solamente quiero decirle, no es lo mismo libre albedrío que libre voluntad. Es decir, no tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, pero sí tenemos una voluntad libre aquí, es decir, humanamente yo no soy el que decido qué hacer, es decir, no soy dueño de mi destino, ¿sí? Yo no creo el destino como dicen algunos. Está establecido las cosas que van a pasar y ante eso soy libre, es decir, aquí mi mente, todos tenemos libertad, aun cuando Dios obró en nuestro corazón para salvación, todos estamos aquí con libertad. Y la lucha contra el pecado que Dios nos manda, esta es con toda libertad. Vamos ante la presencia del Señor a pedir perdón por lo causa de nuestros pecados con toda libertad. Así que ni la soberanía de Dios reprime mi libertad para tomar decisiones, pero tampoco mis decisiones reprimen la soberanía de Dios para actuar. Y la historia de Ruth también, mis hermanos, nos recuerda, aparte de eso. Entonces, ¿qué es lo que primero que nos lleva a recordar? O principalmente, que si bien la providencia de Dios gobierna sobre nuestras vidas, no limita nuestras decisiones. También nos recuerda que aun cuando los errores alteran nuestra vida, Dios lo redime para nuestro bien supremo y su gloria. Dios lo redime para nuestro bien supremo y su gloria. Y esto, mis amados hermanos, es obviamente de mucho cuidado, ¿no? Porque son de las frases que yo le dije que hay que tener cuidado al respecto. Ahora, que cuando él dice el escritor que la historia de Ruth nos recuerda que aún cuando los errores alteran nuestra vida, Dios los redime para nuestro bien supremo y su gloria, ¿a qué hace referencia? Bueno, él lo explica ahí. El esposo de Noemí no debía haberse trasladado a la tierra prometida a Moab. No, es que fue un tema de escasez, sí, pero la confianza, Dios siempre dijo, no desciendas a las naciones paganas a buscar ayuda. La ayuda viene de parte mía. Lo que tenía que haber hecho es clamar, esperar, mirar, sí, pero él se fue. Y no solamente se fue a buscar ayuda a tierras paganas. ¿Qué pasó? Sus hijos terminaron enredándose con mujeres paganas. Por eso se habla de Ruth, la moabita. Y eso no solamente eso no era un asunto de, es que era la voluntad creativa que no sabían. No, eso estaba en la voluntad preceptiva de Dios. Estaba escrito en la ley que ellos no podían casarse con paganos. Eso estaba ahí, estaba establecido en la ley de Moisés. Estaba escrito claramente. Pero esas decisiones equivocadas, ¿qué causaron? Bueno, por alguna razón que no sabemos, falleció el esposo de Noemí, luego los hijos de Noemí, y termina esta mujer con 2 viudas, luego termina con una sola, con Ruth, y esas decisiones equivocadas llevaron a Ruth y Noemí a Dios y a la línea de su Hijo Redentor como antepasado de Jesús. Si usted lee Mateo capítulo 1, verso 1 al 6, se va a dar cuenta que uno que está dentro de la línea de ascendentes de Jesús es vos. Está David, está ahí, vos. Entonces dice, y con quién, es decir, quién es la mamá de Isaí, padre de David, Ruth, la moabita.
Por lo tanto es abuela, ¿sí? Abuela de David, ¿sí? No sé si me estoy saltando algún familiar, perdón por esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que una moabita termina siendo instrumento, es decir, una pagana, una gentil, termina siendo instrumento de Dios para traer un descendiente uh, de linaje real, ¿sí? Y que termina estando dentro de ese linaje humano del Mesías. Y eso, y no es la única, hacia atrás hay muchos casos más en particular, y hacia adelante también, ¿no? En cuanto a la ascendencia y la descendencia. Entonces, tal redención, um, tal redención, y escuche esto es muy importante, tal redención no es excusa para qué, para nuestra rebelión intencional. No es excusa. Es decir, como dijo Pablo, haremos males para que no tengan bienes. Y él lo dijo porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Haremos males para que nos vengan bienes. No, el hecho de que todo puedes, de que nada destruye los planes de Dios, ni siquiera nuestros propios pecados, no significa que uno diga, pues no me voy a estresar. Igual Dios es soberano. Peco, puedo pecar. Y lo que Dios ha determinado para mí, pues si Dios me ha presionado para salvación, yo sé que me puede pecar y Dios me va a rescatar, por ejemplo. O yo sé que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si Dios tiene una esposa para mí, entonces me voy a meter con una, con otra y con otra y con otra, que al final me voy a casar es con la que Dios ha determinado. Y hay gente que malévolamente puede usar estos conceptos para hacer mal, para pecar. Pero esto, reitero, no es excusa para nuestra rebelión intencional, mis hermanos. No es excusa. También es un recordatorio de que nada ni nadie, amados hermanos, va a estorbar los planes divinos. Realmente Él tiene el control. Eso es un recordatorio de esto, más bien. Y ojo, no significa que Dios no tenga en cuenta nuestras acciones pecaminosas. Dios qué dijo acerca del, o qué fue lo que presentaron cuando los discípulos hablaron del sacrificio de Cristo. ¿Ya? En este lugar se reunieron a el pueblo de Israel, Herodes, Poncio Pilato y todos los romanos a, para hacer cuanto la mano de Dios había terminado que hicieran. Y él dice, ustedes mataron al Mesías. O sea, ustedes no son. El hecho de que esto sea voluntad de Dios, lo que Dios ha permitido que suceda mediante su decreto, no los hace exentos de su pecado. Ustedes mataron al Señor. Ustedes son culpables de asesinato. Ustedes mataron al Mesías. El asunto es que Dios usaría su propia maldad para llevar a cabo los planes redentivos, para el cumplimiento de profecías. Entonces, Dios había determinado no detener el mal. Y Jesús dijo, yo puedo pedir una legión de ángeles. ¿Y qué va a pasar? Vienen y acaban con todos. Pero no va a ser así porque se conviene que se cumpla la escritura. Debe ser así como está pasando. Esa gente, ¿cuántas veces no quiso matar a Jesús? Los judíos. Pero como no era el tiempo, dice, creo que Juan, no podían hacerlo. Así que entonces, uh, hasta que llegó el momento, y ellos fueron culpables de eso. Consecuencias, Jerusalén destruida, años 70. Consecuencias, Roma viene en decadencia. Así que, reitero, no es excusa para nuestra rebelión intencional, pero es una garantía constante de que no necesitamos desesperarnos por nuestros errores pasados. No necesitamos, no debemos desesperarnos por nuestros errores pasados. No, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, si más bien lo hubiese hecho por aquí, si hubiese hecho por acá, ¿sí? Y siempre, ¿no? Es muy particular de nosotros, humanos, cuando tenemos errores, cuando nos pasa algo, si me hubiese metido por este lado, si yo hubiese hecho que no,
si yo no hubiese ido allá, si yo, sí, es cierto. O sea, como dice la confesión de fe, en la contingencia de las cosas, muchas cosas hubieran pasado. ¿Sí? Muchas cosas hubiesen ocurrido si yo hubiese hecho tal cosa. Es decir, sí, es cierto, si yo hubiese hecho tal cosa, hubiese pasado otra, obviamente. Si ante eso que dije, si digo no, pues hay muchas cosas que me evito. Ay, pero dije sí, sí, dijiste sí. Y se vino todo lo que se vino. O sea que yo hubiese podido detener eso. Sí, lo hubieses podido detener. El asunto es que no lo detuviste. El asunto es que no lo hiciste. O el asunto es que hiciste tal cosa y vino todo lo que se vino. Pero eso no coge por sorpresa a Dios. Dios sabía que eso iba a pasar. Dios sabía que eso iba a ocurrir. Puede ser que, bueno, y no resulta que qué tal que entonces no hubiesen ido hasta allá a casarse con Ruth, sino que Ruth por accidente hubiese llegado a tierras judías y entonces se hubiese casado con uno de los hijos de Noemí, se hubiese muerto obviamente el esposo de Noemí, luego el hijo de Noemí le hubiese dado un infarto, Noemí queda viuda, sí, organiza como quieras la historia. El hecho es que Ruth estaría incluida dentro de los ascendientes de David y por lo tanto pues de la línea humana del Mesías, ¿no? De la línea familiar del Mesías que es Cristo, para el cumplimiento profético. Pero fue así como pasó. Así estuvo, así fue lo que determinó, pero no porque Dios los llevó, los empujó, váyanse empujó al esposo de Noemí, váyanse para Moab, váyanse, o sea, vaya, venga, le coloco dentro de usted irse para Moab, porque si Dios coloca a esta familia, el esposo de Noemí, que sea para Moab, entonces Dios los está haciendo pecar contra sus palabras. Es decir, Dios establece por precepto que no deben hacerlo, pero le coloca a él que sí lo haga. No es así, por eso Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Dios no empuja a pecar a nadie. A veces lo que Dios hace es decir, está bien, dale. Yo ya tengo todo establecido, qué es lo que va a pasar. Y a veces Dios tiene que dejarnos, o Dios a veces va a pasar eso, porque Dios ha determinado dejarnos ir hasta cierto punto para que entendamos ciertas verdades que cuando se nos explican decimos, sí, sí, eso es verdad, pero en nuestra mente, aunque no creo que sea así, ¿no? Hasta cuando la experimentamos, hermanos. Hasta cuando la experimentamos. Dios conoce el corazón de cada uno y sabe cómo debe trabajar. De mismo modo, hermanos, la soberanía de Dios, al tejer, su plan de redención, primero al traer a su Hijo al mundo y luego a llamar a su pueblo a la fe en Él, es una seguridad constante, ¿sí? Al enfrentar decisiones y considerar este o aquel curso de acción. Como se dice, confiamos en Dios, como dice el escritor, a través de la acción llena de fe, a través de la acción. Entonces, nosotros estamos aquí, mis hermanos, actuando, confiados en que Dios tiene el control de todo, confiados en que Dios obrará siempre. Y obviamente nuestro deber, ¿cuál es? Es perseverar. Hermano, la salvación se pierde. No. O sea que si yo me aparto, entonces ¿qué va a pasar? Pero entonces no pierdo mi salvación, ¿cierto que no? O sea, si la salvación no se pierde y yo me aparto y me voy para el mundo, entonces no pierdo la salvación. Yo digo, no la pierdes, es que nunca la tuviste. O sea, un salvo no está con esas, bobadas de, entonces si me voy para el mundo y peco, entonces, ¿y tú deseas pecar? ¿Tú deseas irte para el mundo? ¿Tú deseas ir a revolcarte en el lodo, en el fango de este mundo lleno de maldad? Si tú deseas eso, pues evalúa tu fe. Como dice Pablo a los Corintios, examínate a ver si estás en la verdadera fe. Porque si estás en Cristo no puedes estar pensando, o sea que si me va al mundo, el que está en Cristo desea lo más que pueda alejarse de las banalidades de esta vida.
O sea que entonces si peco y si me voy y si no, o sea, el que está en Cristo está pensando en agradar al Señor, no es pensando en irse para el mundo. Si alguien está pensando así, yo digo, evalúe su fe, porque puede, examínela, porque si usted está pensando, en vez de estar pensando en agradar al Señor, estás pensando en que si Dios lo predestinó y lo eligió, entonces se puede ir para el mundo y pecar. No sé qué, no sé si realmente usted es regenerado. El pensamiento es distinto de aquel que ha sido elegido y de aquel que está dentro del plan redentivo del Señor. Así que tengamos mucho cuidado. O sea que si Dios ha determinado esa cosa, entonces yo puedo embarrarla. Espérate, ¿qué dijo el Señor? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, nosotros estamos detrás de eso, de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para caminar en ella. O sea, un hijo de Dios puede estar pensando, o sea que si cometo errores, ya igual Dios tiene un plan. Espérate, o sea, mi forma de actuar es como que todo dependiera de mí. Mi forma de actuar es como que todo está ahí, como que todo depende de mí. Y hago, pero voy diciendo al Señor, guíame, 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 guíame. Y voy haciendo, voy actuando, pero bajo la guía de Dios. Es que como yo no sé cuál es lo que Dios ha determinado, yo no sé cuál es el plan decretado de Dios para mi vida, esto o aquello, pues no me queda más sino actuar y actuar con fe, sabiendo de que si lo que hago, yo pongo la gloria de Dios por delante, entonces yo voy caminando, voy actuando y sé que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios, pero que si no es el plan de Dios, Dios me va a detener. Pero yo debo hacer siempre las cosas para la gloria de Dios. Pastor, tengo un asunto ahí, un trabajo chueco ahí, implica que yo mienta, que yo... ¿Será que es voluntad de Dios? ¿Será que Dios...? Ay, hermano. Sí, como dice don Ramón con el chavo, no te doy otro más porque... O como decía cuando peinaban al los, el chomping así, lo peinaba ahí con la Biblia. ¿Cómo vas a decir eso? Como Dios es soberano, entonces no importa si yo hago cosas malas, Él me va a encaminar por... Hermano, si tú estás en el plan de Dios, eso que lo pienso mundano, de pronto que lo aprendió, lo escuchó por ahí. Y aún así, yo recuerdo que había una persona, era muy chistoso, pues él no conocía nada del Evangelio. Y yo le predicaba, ya era reformado yo. Y él me decía, pues pastor, yo creo que yo no he venido a los caminos del Señor porque Dios no me ha llamado. Y entonces yo decía, o sea, yo por dentro decía, y saber que este Morgan no tiene razón. ¿Sí? Entonces, decía, pastor, tranquilo, cuando Dios me llame, yo sé que nada me va a detener y voy a ser un buen creyente. Y yo le decía, claro, Julián, pero mira, Dios está llamando. O sea, yo por dentro decía, es verdad, es cierto, o sea, doctrinalmente es cierto. Yo le decía, sí, claro, pero Dios está llamando, ¿verdad? Yo soy un medio para decirte, hey, ven a Cristo, estás en pecado. Si te mueres hoy, te vas para el infierno. Pero él insistía, ¿no? Sí, sí, yo sé que estoy mal, pero bueno, esperemos a ver cuando mi Diosito me llama y ya no puedo más detener esto. Y decía, aquí es un estudio calvinista. Obviamente no, pero hermanos, es parte. Yo no sé si algún día se convierta o no, tal vez no. Y si se convierte, lo va a decir algún día. ¿Te acuerdas cuando decía eso? Tenías razón. Pero yo tenía que decirte, mira, todo aquel que invoca el nombre de Dios será salvo. Arrepentidos y que viene el Evangelio. ¿Ve? Para que no descanse su pecado. Estoy pecando porque Dios quiere. Estoy pecando porque Dios no me ha llamado. Estoy pecando porque es la voluntad de Dios. No. Así que confiar, hermanos, en la providencia de Dios no significa que nos sentemos. Bueno, aquí está. Dice, Noemí no solo se sentó en su casa esperando que Dios actuara diciendo, pues lo que Dios quiera, será. Y punto. No. Ella tomó medidas, alentando a Ruth, mis amados hermanos, a dar el siguiente paso en lo que parecía estar desarrollándose. Y si no se da, pues no se da.
Cuando usted ve la historia de Esther dice, mire, ayunemos, tal cosa, yo voy a ir esperando que pase esto, y, y si no pasa esto, pues voy a morir. Y si voy a morir, pues que muera. O sea, fue como que, bueno, ya los amigos de Daniel dijeron, bueno, que póstrense ante la estatua o van a morir quemados. No, no vamos a postrarnos. Dios nos puede guardar. Y si no nos guarda, pues nos morimos, punto, ya, pero no vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, así mismo nosotros. Bueno, yo voy a hacer esto. Eso no está dentro de los conceptos bíblicos, no es pecado. Voy a hacerlo. Espero que surja. Creo que por no ser pecado puede surgir. Pero si no es la voluntad de Dios, pues no surgirá. Y oraremos al Señor para que nos guíe en qué es lo que tenemos que hacer. Confiar en la providencia de Dios, hermano, no significa que nos sentemos y esperemos el plan, a que el plan se desarrolle solito, ¿no? En cambio, deberíamos más bien citar las palabras de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero también seguir el ejemplo de Jesús. Luego de esa oración, él no dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Mi voluntad es que muera. ¡Ay, por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso nos pasa eso. Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Bueno, mira que no es la voluntad de Dios. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero que sí sea. Y no acabas de decir, orar, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esa oración es de dientes para afuera, pero el corazón, pero que sí sea, que sí sea, haciendo cachitos así, como no decía en el colegio, haga cachitos para que sí sea, sí sea, sí salga. Señor, no así, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero que sí sea, que sí sea. ¿Qué pasó? Ay, ve, pensé que me había ido. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado al respecto de ello, ¿no? Dice, después de que su oró esta oración, procedió a vivirla en perfecta obediencia, incluso hasta el punto de la muerte. Hermanos, el camino de la vida puede tener muchos giros y vueltas, pero la palabra de Dios promete, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí quiero, hermanos, declarar o recordarles algo. Obviamente que esto no sea una excusa para hacer lo que queramos, porque pues mi as bajo la manga es que todo será para bien, ¿sí? No, recuerda lo que dije, si tú amas a Dios, tú no vas a estar pensando en qué malo hago, que si no era voluntad de Dios pues no se hace, no, tú si amas a Dios, lo que tú entonces vas a procurar es hacer las cosas que agradan al Señor. O sea, tú no estás mirando, bueno, Dios es soberano, si voy a hacer esto malo, que si Dios no quiere que lo haga, pues Él me impide, no, uno, si amo a Dios, yo todo lo que voy a hacer, voy a procurar hacerlo para la gloria de Él. Todo, todo. Y voy a estar pidiendo al Señor, guíame, guíame, guíame. Y sobre eso, sobre ese actuar, es que podemos aplicar un texto como esto. Pero no como intencionalmente voy a hacer lo malo, que al final si me pasan cosas malas, pues por hacer lo malo, pues para los que aman a Dios, pero sí, para los que aman a Dios, los que aman a Dios procuran hacer las cosas que Dios ama, no las cosas que Dios aborrece. Así que esta promesa hay que tenerla con cuidado, no con un sentido pecaminoso. Anímate con esta promesa. Te enfrentarás a una decisión. Te estás preguntando qué camino tomar. Dios es soberano y Dios salva. Decida lo que decida entre la voluntad del Señor, de lo que sabemos que es la voluntad del Señor. Vivan con valentía, vivan libremente dentro del consuelo de la providencia de Dios. El texto que ponen para meditar es muy interesante, porque Pablo iba a predicar y dice que en 2 lugares el Espíritu Santo le prohibió entrar. Y Pablo no iba a guachafita, a vacaciones, y no, mire que me fui a vacaciones y Dios me dijo que no entrara a tal lugar porque ahí como que me iba a perder. No, él iba en plan misionero. Dios no le permitió entrar a 2 lugares. Luego de una visión donde que tenía que entrar a otro lugar, va a ese lugar, predica y una mujer se convierte. Lidia. Dios abre su corazón. ¿Ve?
es la providencia del Señor, es el obrar de Dios, hermanos, pero que siempre estemos orando para conocer la voluntad agradable, buena y perfecta del Señor. Nuestra vida, gloria a Dios, está en las manos de nuestro Redentor. Así que el Señor nos ayude, hermanos, es apreciar esto con gracia y con benevolencia y con santidad. Veamos comentarios. Escribe nuestro hermano Carlos: la sabiduría y soberanía de Dios está por encima de nuestras decisiones y acciones. Sus atributos de omnisciencia hacen que Él esté al tanto de nuestras vidas solo con el fin de disponerlo lo necesario para enseñarnos y acercarnos a Él, porque Él es bueno y actúa conforme a sus propósitos. Aquí descansa la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la cual podemos confiar y que solo Él puede dar, porque Él tiene el control de todo. Como dice Salmo 139, verso 1 al 3, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Amén. Así es. Mis hermanos, a mí, estos asuntos a veces de convicciones, yo sé que hay gente que uno le expone eso y dice, no entiendo. Yo lo veo tan claro que digo, bendito el Señor, ¿sí? Pero sé que otros dicen, uy, no, qué cosa tan complicada. Yo no lo veo así. Pero pues, oremos siempre al Señor para que nos ayude a tener esa claridad, para que, como dice su palabra, podamos llenarnos del conocimiento de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué especial. Antes hasta ahora ya habían solamente como 25 porque se empezaban a ir. En este momento hay 40. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. No sé si alguien tenga algún aporte, alguna inquietud que quiera hacerla, bien pueda, si no, para que oremos al Señor. Creo que no. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre bondadoso, bueno, muchas gracias por esta palabra, gracias por esta buena enseñanza. Muchos salen ahorita hacia sus trabajos o están camino a él o ya llegaron. Otros desde casa pues iniciarán su día a día, otros a otras labores. Al final, todos tenemos que enfrentarnos a un día, Señor, al día de hoy. Y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que nos instruyas, que nos guíes, por favor. Ayúdanos, te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por tu palabra, que ella corre y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual has enviado y que sea de mucho bien a nuestra vida, Señor, a nuestra mente, a nuestro caminar, y que podamos entender estas verdades, pero con sabiduría e inteligencia espiritual para aplicarlas de manera correcta, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Guía a mis hermanos. Hoy mis hermanos Yesid y Gladys tienen una cita médica en Cali. Te pido que, hayan buenas noticias, que hayan buenos dictámenes, Señor, o a lo que sea que vayan a ir a esta cita. Y si no, Dios, pues, es tu perfecta voluntad y lo único que pedimos es que haya siempre gozo y confianza en ti, bendito Dios. Te agradecemos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, tengan un excelente día y ahora sí pasa a todos, ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe.